A ser maestro y ellos lo demuestran muy bien. Dominan el balón y la pegan tan fuerte que la edición del clip muestra los golpes a la perfección. Cada video muestra la dificultad y superarlos. Se emociona sin remedio. Este video en la cuenta de Instagram, Amo15, ya consiguió 250.000 me gusta. Ellos son precursores de lo suyo. Sirven a los comensales como si estuvieran en una pista de esquí.
Buenas noches con todos, estimados estudiantes. Bienvenidos a la primera clase de la elaboración de informes en el área neuropsicológica en la psicología clínica. Les doy la bienvenida por parte de Poliestudios. Por favor, les voy a pedir que vamos a esperar 5 minutos a los demás estudiantes. Mientras tanto, la doctora Verónica Jiménez está preparando la clase para el día de hoy. Por favor, les pido que pongan plena atención. Les recuerdo que Poliestudios les certifica con previa aprobación académica. Por ende, deben realizar las actividades que se encuentran en la plataforma en base a la lectura de los materiales entregados ya en su aula virtual. En caso de tener algún inconveniente, pueden escribir al número, por favor, donde se les envía la información mediante el grupo de WhatsApp. Gracias.
Hola Jessy, ¿cómo estás? Qué gusto. Bienvenidos todos a esta formación. Vamos a esperar un poquito para que todas las personas estén aquí y vamos a seguir trabajando, ¿ok? Démosles el rasgo de un minuto más hasta las 8:05. Mientras tanto, yo voy a ir afinando una ventana. Para. Qué chistoso. Tengo como unas 100.000 ventanas abiertas. Así que voy a ir cerrando de una en una para luego ir trabajando un poquito el día de hoy. Les voy a pedir que todos estén en su computadora, si es posible, porque vamos a ir haciendo un trabajo muy bonito, pero listo. Ahora sí estamos completitos. Chicos, ¿estamos? Perfecto. ¿Me Sí, escuchan? Benito, tiene muy buen audio. Todavía faltan algunos estudiantes, pero ya están la mayoría. Ok, entonces vamos a comenzar un poquito y vamos a entender algunas cosas con las que vamos a trabajar el día de hoy. Me gustaría que cada uno de ustedes tenga la posibilidad de ir trabajando conmigo desde su computadora. Esta va a ser una de las primeras cosas con las que vamos a irnos organizando para que podamos ir fortaleciendo estos espacios. ¿Vamos? Entonces, comenzar el día de hoy presentándose. Tengo una especialidad en psicología clínica y una maestría en trastornos infanto-juveniles. Además, en el campo laboral tengo una licenciatura en comunicación para el desarrollo, una maestría en educación y un doctorado en educación. Y el día de hoy, Dani, cuéntame por favor. ¿Has alzado la mano, Dani? ¿En qué te puedo ayudar? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Disculpe, es que se escucha cortado a ratitos. Sí, se escucha un poco cortado. Dame un segundo, por favor. Gracias.
Chicos, ¿ahí me escuchan mejor? Me he cambiado de lugar para ver si es mejor para ustedes. Por favor, Dani, ¿me podrías decir si me escuchas bien? Sí, ya sin problema, mil gracias. Perfecto, chicas. Entonces, bueno, para mí ha sido un verdadero placer estar el día de hoy aquí, poder compartir con ustedes esta maravillosa formación, que son 5 en realidad. Esta primera se llama Informes Neuropsicológicos e intenta que tú puedas descubrir qué debes leer y qué debes entender en un informe neuropsicológico y cuáles son aquellas características que va a presentar un informe neuropsicológico para que sea validado. Luego vamos a tener un segundo curso. Este segundo curso se llama Psicometría Neuropsicológica en el Niño, en donde te vamos a enseñar a tomar los test de psicometría infantil. Luego viene psicometría neuropsicológica en el adulto y luego finalmente en el adulto mayor, en donde tú vas a tener todo el compendio necesario para entender y llegar a la última etapa. Esta última etapa se denomina intervención neuropsicológica, de tal forma que tú puedas tener todo este abordaje completo y preciso de cómo vamos a trabajar en esta etapa. Y lo primero que quiero hacer ahora, el día de hoy, algo muy importante, es que cada uno de ustedes se vaya presentando y me vaya contando un poquito cómo usted está, cómo se siente, qué está haciendo, a qué se dedica. Esto va a ser necesario para mí para que yo pueda comprender un poco con qué profesionales estoy tratando el día de hoy. Y lo va a hacer desde el chat, ¿ok? Entonces, se va a ir presentando y va a ir desarrollando esta actividad. Pedagogía nos va a ir ayudando un poquito para revisar esta etapa. Denme un segundo. Ahora sí. Entonces, el día de hoy vamos a abordar un tema de gran importancia que es la... Carmen, por favor, te escucho. Carmen. Hola, Dorita. No, nada, estaba buscando el chat, nada. Ah, Tranquila, ya, sigue. perfecto. Ya, listo. Entonces nosotros el día de hoy vamos a ir abordando un tema súper importante que es entender qué es esto de la neuropsicología. Y para eso yo les voy a preguntar a ustedes y me van a ayudar alzando la mano. Sé que todavía están 35 personas, somos 88 personas en este curso, así que probablemente vayan ingresando nuevas personas. La cosa es que van a ir alzando la mano y yo les voy a ir preguntando primero, ¿qué es un neuropsicólogo? ¿Qué piensan que es un neuropsicólogo? ¿Qué tal si comenzamos con Dianita? Dianita, ¿qué es un neuropsicólogo? Carol, ¿qué es un neuropsicólogo? Carol Marulanda. Buenas noches. Bueno, un neuropsicólogo Hola, Carol. entiendo que es el profesional que tiene la facultad de entender tanto el área cerebral como la parte psicológica. Es la unión de ambas ramas. Muy bien, perfecto. Por un lado, estamos comprendiendo que un neuropsicólogo es aquella persona que tiene un conocimiento de la parte clínica, ¿sí? Pero además de eso, ¿qué tiene? ¿Qué más me decías? Carol. Sí, conocimiento de la parte clínica funcional del cerebro y de la parte psicológica como Ajá. tal. Muy bien, es entonces este entrelazamiento que vamos a tener dentro de la parte de el conocimiento neurofisiológico y la parte de la psicología. Dianita Santa María, ¿qué me dices tú? ¿Quién es un neuropsicólogo? Dianita, te escucho, por favor. ¿Me podrías decir quién es un neuropsicólogo?
¿Sí? Ok. Todavía no se conecta muy bien la Diani. Carmen Mora, ¿qué me podrías decir? ¿Quién es un neuropsicólogo? Ya, listo, ahora sí, más formalmente. No encuentro, te cuento el chat aquí en la plataforma de, no sé dónde está, por eso antes levanté la mano por error. Pero bueno, en relación a lo que es un neuropsicólogo, desde mi punto de vista y pues un poquito desde la formación, es un profesional de la psicología que ha realizado una especialidad dentro del campo de las neurociencias y pues que obviamente va a tener esta capacidad de hacer un abordaje integral en donde pueda aplicar instrumentos de evaluación neuropsicológica y pues obviamente también realizar planes de intervención neuropsicológica para distintas patologías o afecciones que puedan estar relacionadas con este campo. Muy bien, muchas gracias, Carmita. Y entonces nosotros hemos comprendido muchas cosas del día de hoy. Y una de estas primeras cosas es que tiene de ley un componente neurofisiológico, es decir, va a conocer un poquito de la anatomía cerebral y de la fisiología cerebral y cómo está este funcionamiento. Y por el otro lado, que debe tener un componente altamente psicológico. Estoy de acuerdo con cada uno de ustedes. Y ahora, ¿a quién atiende un neuropsicólogo? Muchos pensarán probablemente que puede atender todo, pero en efecto, ¿el neuropsicólogo atiende todo? ¿Qué me dicen? ¿Quién alza la manito y me dice, yo sé a quién atiende el neuropsicólogo? A ver, Carol, cuéntame. Bueno, entre otras muchas cosas, trastornos del neurodesarrollo es una de las. Muy bien. Gracias, Carol. Jocelyn, ¿qué me dices, Jose? Buenas noches. Yo considero también que el neuropsicólogo trata a los niños con autismo. Muy bien. El neuropsicólogo trata a los niños con autismo. Estoy de acuerdo. Es una parte de los trastornos del neurodesarrollo. ¿A quién más atenderá un neuropsicólogo? Sunuli Guzmán. Cuéntame, Sunuli. No sé si estoy diciendo bien tu nombre. Mil disculpas. Sunuli, ¿a quién más atiende un neuropsicólogo? Turururu, Sunuli, alzaste la mano. Jennifer, cuéntame, Jennifer, ¿a quién atiende un neuropsicólogo? Muy buenas noches con todos. Considero que un neuropsicólogo también atiende a una persona o paciente en este caso que ya presenta una alteración neurológica como tal, como por ejemplo una persona depresiva que ya, que mírame los deditos ya que pasó, una persona depresiva pues que o bien está para ser derivado a un neurólogo o nos viene con una derivación neurológica. Muy bien, un neuropsicólogo también atiende los trastornos del ánimo. Eso es muy importante y también algunos trastornos de la personalidad. Raquel, ¿qué me dices tú? Bueno, en realidad el tema de la neuropsicología abarca todo el tema de lo que son patologías a nivel psicológico, porque de hecho derivan eso. Entonces, tratamos tanto el tema de fobias, de estrés, ansiedad, depresión, el tema de baja Muy bien. autoestima, inclusive estrés Ajá. laboral, anorexias, Muy bulimia. Muy bien. Los trastornos del ánimo, los trastornos de la personalidad, los trastornos del neurodesarrollo, pero nos estamos olvidando de lo más importante. ¿Qué será Angie Mantilla? Ay, no, ahí funcionó, ya. Ya, sí funcionó. Sí, no, el neuropsicólogo atiende a las personas que tienen daños cerebrales, daños neuroendocrinos, neurológicos que ayudan a la estimulación. Muy bien, triple like.
Está muy bien, Angie. Todas aquellas personas que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si nosotros estamos teniendo un accidente en moto y hemos tenido un daño cerebral, que eso es algo absolutamente común. Es más, dentro de los accidentes en moto, el 70% de personas corre el riesgo de tener un traumatismo cráneoencefálico y probablemente esta persona llegue a ser nuestro paciente, ¿sí? Porque obviamente tienen un mayor riesgo. También aquellas personas que han sufrido un ACV, ¿sí? Un accidente cerebrovascular. También hay otras personas, aquellas personas que sufren demencias, ¿sí? Y hay personas que sufren afasias. Y también nosotros nos encargamos de eso. Raquel, ¿alzaste todavía la mano o quieres contarme algo más? Ah, perdón, se me quedó alzada. Ya, perfecto. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del neuropsicólogo, estamos hablando de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Quién me dice cuáles son los trastornos del neurodesarrollo? Verán que les estoy haciendo la prueba inicial para saber cuáles sí son sus conocimientos básicos. ¿Cuáles son los trastornos del neurodesarrollo? Se vale equivocarse, se vale fallar. Tururururu. ¿Quién me cuenta cuáles son los trastornos del neurodesarrollo? Yomaira Santamaría, te escucho. Buenas noches, con todo gusto. Tres, solo Los tres. trastornos de neurodesarrollo, trastorno del espectro autista, trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, discapacidad intelectual. Muy bien, gracias. Ahora, ¿quién más me dice otro trastorno? Melanie. Hola, buenas noches. También tenemos, por ejemplo, los trastornos de comunicación o el trastorno del aprendizaje. Muy bien, excelente. Entonces, como se han dado cuenta, nosotros aquí ya tenemos un compendio de cosas muy grandes que vamos a trabajar. Un neuropsicólogo, por ejemplo, va a abordar a aquella persona con discapacidad a lo largo de la vida de acuerdo a sus requerimientos, a una persona con el trastorno del espectro autista, a una persona con dificultades del aprendizaje, que se subdivide obviamente en dislexia, disgrafia, discálculo, dislalia, disortografia. Y luego vamos a tener también una posibilidad de tratar a las personas que tienen trastorno por deficiencia de atención con hiperactividad, sin hiperactividad o de tipo combinado. Y todo esto es solo una parte que se denomina trastornos del neurodesarrollo. Ahora, ¿quién me cuenta cuáles son los trastornos de la personalidad? Alce la mano. ¿Quién me va a contar cuáles son los trastornos de la personalidad? Jocelyn. Buenas noches. Los trastornos de la personalidad, bueno, se dividen en diferentes grupos. Dentro de estos grupos está el de la personalidad límite, el antisocial, Ujú. el bipolar. De ahí se divide el bipolar clase 1, el tipo 1, el tipo 2. O las cíclicas, creo que son, o cíclicos, algo así es. ¿Ciclotímica? Ajá. Ujú. ¿Cuál más? Em, Esos me acuerdo ahorita, no me acuerdo más. Muy bien. ¿Quién más me quiere decir una que se le haya pasado a mi amiga? A ver. Dígame, bonita, a ver. Raquel, cuéntame. El trastorno obsesivo compulsivo. Ujú. Muy bien. Excelente. Ahora, díganme cuáles son los trastornos del estado de ánimo.
¿cuáles son los trastornos del estado de ánimo? ¿Cuáles son esos trastornos? ¿Se acuerdan? Ansiedad, depresión, Muy bien. también tenemos el el que es derivado de la depresión se me fue. Lo tenía ahorita, pero se me fue. Vamos, Yajaira, ¿qué me dice? Muy buenas noches, doctora. Los trastornos del estado de ánimo podría ser la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, la ciclotimia, la distimia. ¿Esos? Muy bien. Muy bien. Ahora voy a aclarar un poquito, ¿ya? Los trastornos de la personalidad, según el DSM-5, tienden a dividirse en 3 clústeres, A, B y C. El clúster A es aquel que hace referencia a los trastornos raros o excéntricos. Entre ellos vamos a tener el trastorno paranoide de la personalidad, que es aquel que genera la desconfianza y sospechas generalizadas hacia los demás. El trastorno esquizoide de la personalidad, que es aquel que tiene esta falta de interés de relaciones sociales o la tendencia al aislamiento, las emociones muy limitadas. Luego tenemos el trastorno esquizotípico de la personalidad, que hace que se siente ese malestar agudo en las relaciones cercanas, estas distorsiones cognitivas, perceptivas y estas excentricidades del comportamiento. Según el DSM-5-TR, nosotros tenemos un clúster B y este clúster B está identificado 3 cosas, los dramáticos, los emocionales y los erráticos. En estos erráticos, emocionales y dramáticos vamos a encontrar el trastorno de la personalidad antisocial, es la violación de los derechos y todas estas cosas que ya sabemos. El trastorno límite de la personalidad, que es la inestabilidad en las relaciones emocionales, interpersonales, autoimagen, afectividad y una notable impulsividad, y eso es lo que nosotros tratamos los neuropsicólogos. Hay el trastorno histriónico de la personalidad, que mira qué es lo que vamos a hacer. Aquí vamos a tratar la atención excesiva. ¿Viste la diferencia? En el límite, la inestabilidad. Y en el trastorno histriónico, la atención excesiva, las emociones superficiales, el comportamiento en búsqueda de aprobación. En el trastorno narcisista de la personalidad, vamos a encontrar este patrón de grandiosidad, de necesidad de admiración y esa escasa falta de empatía, esa falta de empatía alta, más bien dicho. En el clúster C, estamos hablando de las personalidades ansiosas y temerosas. Entonces, ahí vamos a encontrar el trastorno de la personalidad por evitación, que es aquel que tiene una inhibición social y sentimientos de insuficiencia y una sensibilización extrema a la evaluación negativa, el trastorno de la personalidad dependiente, el trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. Miren lo que nosotros vamos a tratar en la parte de los trastornos de la personalidad. Ahora, los trastornos del estado del ánimo, obviamente, son algunos, ¿no? Los principales son la depresión y la ansiedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué más habrá? Los trastornos del estado del ánimo como tal van a dividirse en trastorno depresivo mayor o depresión mayor, trastorno depresivo persistente, que es la distimia, y ahí no es en el de la personalidad, sino del estado del ánimo. Vendrá el trastorno bipolar tipo 1, el trastorno bipolar tipo 2, el trastorno ciclotímico, el trastorno afectivo estacional y además viene el trastorno disfórico premenstrual. Entonces, ya hemos hablado
de esta parte de los trastornos del neurodesarrollo, trastornos de la personalidad y trastornos del estado del ánimo. Obviamente trabajaremos lo otro que ya les había comentado, que son las causalidades neurofisiológicas, también los accidentes cerebrovasculares, las demencias. En este caso también abordamos la esquizofrenia, ¿sí? Y esto para mí es muy importante de que ustedes conozcan, porque no todos abordamos todo, ¿sí? El psicólogo educativo aborda los problemas de aprendizaje y hasta ahí su función. El psicólogo educativo no aborda autismo a menos que sea en la parte pedagógica y no aborda TDAH a menos que sea en la parte pedagógica. ¿Por qué pido que hagan esta diferenciación? Porque muchos profesionales van a buscar presentarles a ustedes un informe neuropsicológico siendo psicólogos educativos. Y ha sido, por ejemplo, motivo de burla. El día de hoy veía un post de una persona que se llama Fernando Oñate, que es un psicólogo al que yo valoro muchísimo. Y decía, ¿cómo un neuropsicólogo, cómo un psicólogo educativo entrega un informe neuropsicológico en donde toma en cuenta una prueba proyectiva dentro del informe neuropsicológico? ¿Es posible hacer eso? ¿Quién me responde? ¿Será posible? No, no es posible. Y por eso es importante entender qué debo encontrar en un informe neuropsicológico. El día de hoy vamos a hablar entonces de esta parte que para mí es muy importante. Vamos a hablar de la neuropsicología clínica y al comprender esto nos vamos a dar cuenta qué es lo que nosotros vamos a abordar en este proceso. Lo primero, vamos a entender que la neuropsicología nace de una disciplina que tiene esta intersección que ya nos había dicho la compañera, entre la neurología y la psicología, pero se dedica a este estudio de la relación entre el cerebro y el comportamiento humano. Esta especialidad que nosotros lo hemos observado, lo hemos descubierto basados en evidencia científica. La formación más importante de la psicología se denomina neuropsicología porque todo lo que estudia es basado en evidencia científica. Y cómo comenzamos estos estudios fue algo súper interesante, pero cuando llegaban a los hospitales en Estados Unidos y en Europa, personas que habían tenido, por ejemplo, golpes en el área prefrontal y luego estaban muy hiperkinéticos y se movían y tenían dificultades, entonces decían, ok, basados en esta evidencia de que una persona que ha recibido un fuerte golpe en la parte prefrontal, entonces sabemos que esto tiene relación con el movimiento. Por ejemplo, esta especialidad que se enfoca en las lesiones, las enfermedades cerebrales, los trastornos neurológicos, también nos ayudan a ver que hay ciertos procesos que afectan las capacidades cognitivas y del comportamiento de los individuos. Y es por esto que nosotros tratamos trastornos del neurodesarrollo, trastornos del estado de ánimo, trastornos de la personalidad y enfermedades neurodegenerativas. Miren cómo hay estas 4 áreas que son súper importantes con las que nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que estamos trabajando. Entonces, la neuropsicología es una ciencia que hace una intersección entre la neurología y la psicología y se basa en las capacidades cognitivas y del comportamiento de los individuos. Pero esto está orientado básicamente y únicamente en la evidencia científica. Entonces,
sabemos que lo que hacemos favorece o empeora el desarrollo de un ser humano. Y Luria en el año 73 ya nos decía, el cerebro no funciona como un todo indiferenciado, sino como un conjunto de sistemas funcionales especializados. ¿Se acuerdan cuando nos decían, oye, el ser humano solo usa el 10% de su cerebro? Pues en 1973, Luria dijo, oye, eso no es cierto. Lo cierto es que nosotros utilizamos todo el cerebro, para desarrollar todos nuestros procesos, caminar, hablar, conversar, reflexionar, dormir, hacer ejercicio. Los principios básicos de esta neuropsicología clínica nos ayudan a entender la localización de estas funciones cerebrales y los principios de las áreas de cerebro que están especializadas en las funciones cognitivas y comportamentales. Por tanto, nosotros ahora ya sabemos que eso de que usamos el 10% de nuestro cerebro es un mito y que ha sido comprobado mediante evidencia científica. Kolb y Wishaw en 1998 nos dicen, ¿no? La plasticidad es la esencia del aprendizaje y la adaptación son posibles desde una perspectiva neurológica. ¿Cómo se dan cuenta? Porque cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, a analizar la flexibilidad cognitiva, y nos damos cuenta de que al tratar a pacientes con discapacidad, uno de los problemas fundamentales es que estos pacientes no tienen o tienen una escasa flexibilidad cognitiva. Ya sabemos que para aprender necesitamos esta adaptabilidad y esta flexibilidad. La neuropsicología clínica además se basa en algo muy importante, que es el uso de pruebas neuropsicológicas estandarizadas, basadas en evidencia científica, para evaluar tanto las funciones cognitivas como la memoria, la atención, el lenguaje, las habilidades visoespaciales. Estas evaluaciones a nosotros como neuropsicólogos primero nos van a permitir identificar y cuantificar el déficit cognitivo con una simple escala de Wechsler. Miren, niñas y niños, con una simple escala de Wechsler nosotros podemos cuantificar los déficits cognitivos, lo cual es crucial para un diagnóstico, una planificación y un tratamiento. En nuestro segundo módulo, que será después de terminar nosotros abordaremos ENI, Cumanes, Cumanín, la escala de Wechsler infantil, WIPS y WIS, y además abordaremos cómo se debe medir para la población ecuatoriana. Entonces, qué interesante es que nosotros podamos saber que cuando un neuropsicólogo presenta un informe, va a tener un abanico de pruebas neuropsicológicas que deben ser tomadas en cuenta de acuerdo a sus características. Habrá unas para la discapacidad intelectual, habrá otras para el autismo, otras vamos a utilizarlos en el caso del síndrome de Down, por ejemplo, y cada una de ellas cumplirá un requerimiento base. Cuando hablamos de neuropsicología clínica, vamos a tener unos principios básicos. El primero, que se llama interdisciplinariedad, que es cuando nosotros vamos a integrar los conocimientos de varias disciplinas: neurología, psicología, psiquiatría, neurociencia cognitiva. ¿Por qué? Porque nosotros nos relacionamos con psicólogos educativos, psicólogos clínicos, neuropediatras, neurólogos y psiquiatras. Entonces, este informe psicológico debe utilizar el lenguaje adecuado
para todas estas 5 ramas y probablemente tengamos de la mano a un trabajador social y a un educador diferencial o educador especial que tenga que comprender este diagnóstico. Entonces, si nuestra carrera es interdisciplinaria y vamos a tener contacto con varios profesionales, para nosotros es súper importante que esta actividad sea una actividad de construcción. Además, una de las cosas que, por ejemplo, se puede hacer en ciertas áreas es la universalización del tratamiento. El neuropsicólogo no trabaja con la universalización del tratamiento, es decir, como voy a dar un taller a todas las personas que tuvieron un accidente cerebrovascular, o voy a dar un taller o voy a trabajar en grupo con todos los niños con autismo. No, nosotros hacemos una individualización del tratamiento, ya que primero cada cerebro es único y los planes de tratamiento y rehabilitación deben ser personalizados para abordar aquellas capacidades y necesidades de cada paciente. Entonces, tú vas a salir corriendo cuando encuentres a un neuropsicólogo que te dice, es que yo atiendo en grupo, yo atiendo a 8 niños al mismo tiempo. ¿Vale o no vale? No vale, porque la individualidad de ese tratamiento va a hacer que este paciente progrese. Y además, algo muy importante es que el neuropsicólogo clínico va a tener un enfoque holístico, es decir, que se centra en los déficits y además encuentra las fortalezas del individuo en su contexto social y su contexto emocional, proveyendo este enfoque integral del cuidado. Y tú te vas a dar cuenta cuando ya veas un ejemplo de informe neuropsicológico que dice, tiene esta fortaleza y tiene esta debilidad. De tal forma que cuando leemos este informe neuropsicológico nos vamos a dar cuenta que hay potencialidades con las que podemos trabajar y hay cosas que podemos sacar adelante de nuestro usuario o paciente. Entonces nosotros entendemos ahora que para ser un neuropsicólogo debemos obligatoriamente aprender a utilizar y manejar herramientas esenciales que van a entender la complejísima relación que tenemos entre el cerebro y el comportamiento. Por ejemplo, hay un test maravilloso que se llama SENA. ¿Alguien de ustedes ha escuchado sobre SENA? ¿No? Bueno, es un sistema de evaluación infantil. Entonces, este es uno de los test más completos que tiene TEA o GROFE y que tiene baremos para toda América Latina y tiene un baremo especializado para el Ecuador. Y nos permite entender cómo están sus emociones, sus rasgos personológicos, sus estados del ánimo y sus procesos comportamentales. Entonces, si vos tienes de la mano a un buen neuropsicólogo, él no solo te va a hacer una escala de Wechsler, probablemente tenga que hacer una cotejación de esta información con un nuevo test que hable también de sus comportamientos, conductas. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos del desarrollo, vamos a tener estrategias de diagnóstico, estrategias de intervención y estrategias de rehabilitación con pacientes con trastornos neurológicos y psicológicos. Esta evaluación y el tratamiento solo los podemos dar a aquellos profesionales para facilitar su recuperación, mejorar la calidad de vida, pero sobre todo con este fin mayor que es dar calidad de vida. Entonces, nosotros sabemos ahora que tenemos pruebas basadas en evidencia científica que nos pueden dar un mapeo general de lo que está sucediendo
pero además tenemos algo que se llaman neurotecnologías. ¿Alguien ha escuchado de las neurotecnologías? ¿Quién me dice, sí, Berito, sí he escuchado de las neurotecnologías? No, Vero, no sé nada. Jessie, Jennifer, ¿quién me dice algo? ¿Quién me dice sí? Yo, sí. A ver, Meli, ¿qué me dices? Perito, yo era una pregunta con respecto a una de las láminas que pasó. ¿Será que se la puedo hacer? Cuéntame. Verá, cuando hablábamos acerca de los principios básicos y usted mencionaba acerca de hacer un tratamiento individual, ¿cierto? Y más que, y no es recomendable pues un tratamiento grupal, nace en mí una duda. ¿Se puede llevar un tratamiento complementario dependiendo de lo que estamos trabajando? Por ejemplo, digamos que estoy trabajando con pacientes con trastornos de conductas adictivas, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿yo puedo complementar un tratamiento individual y grupal? Sí, muy bien, es lo correcto, Jennifer, y es una apreciación muy inteligente. Cuando nosotros hablábamos de esta transdisciplinariedad o la interdisciplinariedad, nosotros no hacemos todo, ¿sí? Nosotros nos encargamos de este desarrollo evolutivo muy fuerte de nuestro paciente, pero de la mano trabajamos con el psicólogo clínico para el trabajo grupal en ciertas áreas problemáticas de su conducto-comportamiento. Y podemos ir abordando con el psicopedagogo, por ejemplo, técnicas para su aprendizaje o para el desarrollo vocacional o para el propósito de vida, ¿no es cierto? Y podemos ir trabajando con el psiquiatra en la adherencia del tratamiento psiquiátrico. Mira cómo todos o cada uno de nosotros está desarrollando una determinada actividad y cada uno o algo así como zapatero a tus zapatos, ¿no? Cada quien tiene una base de conocimiento que debe ser llevado de la mano. Y ahí nosotros vamos a salir adelante. Vuelvo a mi pregunta. La pregunta es, ¿quién sabe cuáles son las neurotecnologías? Vamos, dame con cariño, sí, Severito. Sunili, no sé si digo muy bien. Sunili, cuéntame. Hola, buenas noches. ¿Sí se escucha? Que no sé si se está escuchando mi micrófono. Muy bien, sí, muy bien. Ya, no sé si es a lo que se refiere con neurotecnologías, pero por ejemplo, las herramientas de realidad virtual para evaluaciones, por ejemplo, se me ocurre una, y hay algunas software que son también para rehabilitación neuropsicológica. Yo he trabajado con dos que son españolas y son básicamente TIC, son herramientas tecnológicas pues, para trabajar con pacientes con déficits neurocognitivos. Muy bien, guaguita, lo has dicho muy bien. Angie, ¿qué me dices vos? Yo considero que son las neuroimágenes, la fMRI, la MRI, el electro, todo lo Muy que tenga que ver bien, con eso. sí. Ya, muy bien. Las neurotecnologías guaguas son tecnologías que se enfocan en entender e interactuar o simular el sistema nervioso, incluyendo el cerebro. Y hay una amplísima variedad de aplicaciones y técnicas bajo ese término. Por ejemplo, la interfaz cerebro-computadora. ¿Has visto que hay personas que tienen esclerosis lateral amiotrófica? ¿O hay personas que tienen distrofia muscular de Duchenne? Y ellas hay personas que tienen la posibilidad de utilizar esta interfaz cerebro-computadora o BCI, y esta tecnología permite la comunicación directa del cerebro con la computadora para hacerle hablar. ¿Se acuerdan de Stephen Hawking? ¿Ya? Entonces, esa es una neurotecnología. Como decía la Angie, también tenemos tecnologías de neuroimagen y esas son como el PET,
El PET, que es la emisión, tomografía por emisión de positrones, que en el Ecuador tiene Guayaquil, pero no tiene Quito, por ejemplo. Recién están trayendo el Hospital Metropolitano, que nos permite, esta tecnología es una neurotecnología que puede ayudar a las personas con cáncer a descubrir dónde está su cáncer, ¿sí? También está la resonancia magnética funcional, que es una de las características fundamentales dentro de ese espacio. Usted va a encontrar a la resonancia magnética y así hemos descubierto muchísimos avances, ¿no? También tenemos quizás al electroencefalograma, que es una neurotecnología que nos sirve para el diagnóstico. Pero hay cosas más grandes que eso. Y por ejemplo, nosotros en CETERAP tenemos una de las neurotecnologías más fuertes ahora, que se convierten en el tratamiento de primer orden en países como Japón, China, Estados Unidos y España. Se llama estimulación magnética transcraneal, EMT, que ayuda a las personas a hacer neurogénesis cerebral. Es decir, primero que las neuronas que están mal conectadas, que están así, puedan volverse a conectar de esta forma y a generar nuevas neuronas. Y eso es algo muy bueno para, por ejemplo, personas con autismo, personas con TDAH, ansiedad, depresión, esquizofrenia, alucinaciones, discapacidad intelectual, les eleva brutalmente. Entonces, este es un tratamiento que a nosotros nos parece el más innovador, basado en evidencia científica y con resultados altísimos. También hay el neurofeedback, que sirve para el trastorno por deficiencia de atención. Y hay algo a lo bestia que se llama neuroprosthetics. ¿Qué son los neuroprosthetics? Son prótesis para personas que perdieron una pierna, que perdieron un brazo, que perdieron 2 piernas, que perdieron 2 brazos, pero las neuroprosthetics hacen que el cerebro se conecte con esta mano, que ya no es mía, y tenga el mismo movimiento y la funcionalidad a través de la interconexión del sistema nervioso con la prótesis. Y como decía nuestra compañera, también está el Virtual VR, que también lo trabajamos en CETERAP. Y es la realidad virtual y la realidad aumentada para el trabajo en la atención, concentración y memoria. Además de esto, tenemos algo que se llama farmacogenómica. ¿Han visto esta película donde el man se tomaba una pastilla y se volvía una persona ultra brillante? ¿Han visto esa película? Yo ya les voy a mandar la película si encuentro, pero es una Bradley película. Cooper, disculpe. El Bradley Cooper. ¿Perdón? Es una Sí, película ajá. parecida con el Bradley Cooper, que su cerebro como que No te logré escuchar, pero sí, esa es esa película, no te escuché muy bien. Pero lo que hace esta película es develar algo que en países del primer mundo ya funciona muy, muy bien, y es la farmacogenómica. Cuando usted escuche este nombre, usted ya va a sentirse familiarizado. Y es aquella que, aunque actúe indirectamente, va relacionado con la neurotecnología. La farmacogenómica estudia cómo los genes afectan a la respuesta de una persona a los medicamentos y puede ayudarnos a entender qué medicamento genéticamente es adecuado en los trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, ya no va a haber esa cosa de locos donde te regulo la dosis, espérame un ratito, veamos si te doy 25 miligramos más. Ya no existe eso porque hay la farmacogenómica
que nos va a permitir entender para qué medicación somos aptos. Y luego viene una etapa que ya lo usamos aquí con absolutamente, con mucha calma. En el Ecuador ya lo hacemos desde hace unos 15 años. Se llama tecnología wearable, los wearables, que son dispositivos que tenemos para monitorear los indicadores de salud como la actividad cerebral, el ritmo cardíaco, los biomarcadores para el diagnóstico, condiciones de salud. Entonces vos coges, aquí dices, rayos, solo he caminado 7,500 pasos y tengo 78 latidos por minuto. ¿Qué me está pasando? Obviamente. Y dormí solo 7 horas, no 8. Ah, perfecto. Esa es una tecnología wearable, ¿sí? Entonces, nosotros estamos avanzando, es una ciencia, la neuropsicología es una ciencia que avanza a pasos agigantados porque tiene una capacidad brutal de ir abriendo su camino bajo estos nuevos descubrimientos. Entonces, me encanta que ustedes puedan saber eso, ¿sí? Ahora vamos a continuar. Y vamos a continuar con esto que estábamos hablando ahora. Y era que la neuropsicología, además de ser una rama de la psicología, se dedica a este estudio de las relaciones entre los cerebros, el proceso psicológico, así como este enfoque en las lesiones o enfermedades cerebrales que afectan la cognición y el comportamiento. Y va evolucionando con las neurotecnologías, dando estos fundamentos filosóficos modernos de avances tecnológicos que permiten un entendimiento más profundo de la neurobiología del comportamiento humano. Entonces, esta es una ciencia que no se ha detenido. Y cuando nosotros entendemos eso, nos vamos a remontar a Broca en 1861, que comienza a interesarse por esta relación del cerebro y el comportamiento. Esto nos dice a nosotros que Paul Broca realizó uno de los primeros descubrimientos más significativos al relacionar la pérdida del habla, que se llama afasia, con aquellos daños en una región específica del lóbulo frontal derecho, izquierdo, conocida como área de Broca. Y también nos vamos a remontar a Wernicke. Carl Wernicke nos dice que una afasia asociada con lesiones en la parte posterior de la corteza cerebral nos ayuda a fundamentar el desarrollo de la neuropsicología. Wernicke propuso las diferentes áreas del cerebro que estaban especializadas en las distintas funciones. Este es un concepto central de la neuropsicología actual. Para luego llegar a 1966 con Luria, que nos dice, hay avances significativos donde nosotros podemos ver que a estos soldados que tenían lesiones cerebrales durante la Segunda Guerra Mundial, nos permitieron desarrollar una teoría integral del funcionamiento cerebral, destacando la importancia de las funciones complejas. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, también vamos a reconocer que si bien es cierto, Broca, Wernicke y Luria nos dieron una fuerte base a nuestros conocimientos, hay avances actuales como la estimulación magnética transcraneal, la resonancia magnética, el neurofeedback, que son o las neurotecnologías, los wearables que les estaba hablando, las neuroprótesis y esta parte que para mí es la más importante, que es la farmacogenómica, que están marcando un avance a lo que para nosotros va a ser llegar al estándar gold de la salud mental. Obviamente, la neurociencia cognitiva nos ha permitido alcanzar estos procesos mediante la neuroimagen,
porque nos ayuda a encontrar las funciones cerebrales, los procesos cognitivos, los procesos emocionales. Muchos de nosotros hemos visto la típica imagen donde encontramos al cerebro humano cuando una madre le da un abrazo, ¿no? Y es cuando qué áreas del cerebro se prenden en un abrazo. Estos avances neurocientíficos nos han llevado a un enfoque más integrador, detallado, de la evaluación y la rehabilitación de pacientes neuropsicológicos. La neuropsicología va a continuar evolucionando. No sé si ustedes han visto, pero, por ejemplo, Elon Musk está trabajando en un chip cerebral que te ayuda mediante estimulación magnética transcraneal a eliminar los procesos neurodegenerativos. Sabemos que en este momento nosotros estamos viviendo entre 104 y 112 años. El ecuatoriano más longevo vive 112 años. Entonces, Elon Musk, en países de primer mundo donde tienen mayores accesos a muchas cosas, las personas están viviendo entre 100 y 120 años de edad. Y lo que importa es que los sistemas de salud, como el seguro de salud en el Ecuador o el Medical ID en Estados Unidos, no va a soportar que nosotros vivamos tan longevamente. Entonces tenemos que seguir siendo productivos. Y para esta productividad hay neurotecnologías que están deteniendo estos trastornos neurodegenerativos. Nosotros, a medida que avanzamos en este campo, nos vamos a encontrar cada 2 años, hay avances brutales. Por ejemplo, que en el Ecuador haya llegado la estimulación magnética transcraneal es una cosa maravillosa que antes no lo hubiéramos podido hacer. Cada año, cada 2 años tenemos un avance en esta parte y nos ayuda para estar mejor con nuestros diagnósticos, nuestros tratamientos y nuestras rehabilitaciones, teniendo una amplia gama de condiciones neurológicas y psicológicas que nos van a permitir mejorar la calidad de vida. Entonces, como yo les había preguntado desde el inicio, el rol del neuropsicólogo en diversos contextos está en esta intersección de la neurología y la psicología y tener esta amplia variedad de contextos. Como profesional va a ser muchos roles, que van desde la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento de los trastornos cognitivos y comportamentales, hasta la intervención y la rehabilitación. Pero nosotros vamos a entender que hay algo súper importante. El neuropsicólogo hace algo que se llama diagnóstico diferencial. Y esta evaluación diagnóstica nos va a permitir tener ideas de evaluaciones mega exhaustivas que identifiquen y caractericen las dificultades cognitivas y comportamentales del paciente, así como comprender el por qué y de dónde viene esto. Entonces, si usted está pensando, oye, yo como psicóloga clínica o como psicólogo educativo o como psicólogo general, entiendo que este paciente parece tener esto. Mi siguiente paso es decirle al neuropsicólogo, oye, neuropsicólogo, creo que este paciente tiene esto y busco un diagnóstico diferencial. Esa es nuestra obligación. Luego tenemos la rehabilitación neuropsicológica, que es algo muy importante, ya que se centra en esta mitigación de las discapacidades cognitivas y emocionales derivadas, por ejemplo, de las lesiones cerebrales que puede presentar un ser humano. Y viene después de esto la investigación que desempeña este papel crucial y contribuye al conocimiento sobre cómo las estructuras y funciones cerebrales se relacionan con procesos cognitivos y comportamentales.
Para nosotros esto va a ser uno de los factores más importantes porque sin investigación no hay neuropsicología. Y creo que tenemos dos cosas más o dos puntos a favor, que es la consultoría y la colaboración interdisciplinaria de la que hemos hablado. No todos sabemos todo. Para nosotros es de vital importancia trabajar con el trabajador social, el terapeuta ocupacional, el logopeda, el terapeuta del lenguaje, el médico, el psiquiatra, el neurólogo, el neuropediatra y todos los psicólogos con sus subespecialidades, porque esta colaboración interdisciplinaria nos permite un adecuado tratamiento de pacientes con trastornos neurológicos. Finalmente, creo que lo más importante que hace un neuropsicólogo es la educación y la promoción de la salud, que se denomina psicoeducación, porque orienta a la familia, al paciente y a la comunidad para entender qué está pasando en la vida del paciente y cómo podemos mejorar significativamente sus resultados a través de una intervención que trata de desmitificar las condiciones neurológicas y promover estrategias de manejo efectivas que saquen adelante a nuestro paciente. Esto nos va a permitir contribuir al avance del conocimiento científico. La clase de hoy se ha basado en algunos textos que usted puede utilizarlas para su investigación. Para mí es muy importante que usted comprenda que esta formación va a requerir muchísimo de su trabajo. Usted va a tener principalmente una tarea que presentar a la semana y un foro que presentar a la semana, más un cuestionario de comprobación de conocimiento. La idea es que usted salga orgullosa y diciendo que ha logrado aprender mucho en esta formación. Pero también usted va a tener una rúbrica de aprendizaje que va a verla dentro del aula. Para mí es muy importante que yo pueda analizar sus tareas, verificar sus actividades de manera efectiva para poderles ofrecer una adecuada retroalimentación de su trabajo. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que todos los días martes hasta las 11 de la noche voy a recibir sus tareas sobre 100 puntos. Pero si usted la entrega el día miércoles, jueves, viernes, lo voy a calificar sobre 75. Acuérdese que para aprobar debe sacar al menos 7 sobre 10 o 70 sobre 10. Y usted no puede dejar de presentar ninguna tarea, porque eso haría que Poliestudios se vería como, ¿y qué tal si solo aprendió una parte y no todo? Entonces, usted tiene que aprender todo. Para mí va a ser muy importante que usted pueda desarrollar esta actividad de manera efectiva, pueda hacer su tarea para que yo pueda nutrir sus conocimientos de una manera adecuada. Entonces, en esta primera fase, les invito a trabajar activamente en el desarrollo de su conocimiento para salir adelante. Espero que esta primera clase nos haya nutrido de información valiosa, nos haya permitido actualizar los conocimientos y quedarnos como, ¿y qué es estimulación magnética transcraneal? Voy a investigar. ¿Y qué es tecnología wearable? Voy a investigar. Ahora sí quiero saber cómo es esta farmacotecnología que me está hablando la Verónica, porque eso es lo que nos permite ser profesionales de avanzada. El no quedarnos con esto, de saber qué más puedo hacer por mi paciente y a dónde le puedo derivar y quién tiene esto y cómo podemos trabajar en conjunto para salir adelante como comunidad. Ha sido súper lindo verles. Gracias por estar aquí. Gracias por aprender y gracias por emocionarse con el aprendizaje. Sin duda alguna,
Lo más maravilloso que tiene el ser humano es la capacidad de aprender y nutrirse. ¿Ok? Buenas noches con todos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, bendiciones para todos. Hasta luego. Gracias, adiós. Hasta luego. Muchas gracias.